Estamos de vuelta y es momento de nuestro espacio análisis en contexto. Le platico, una comisión investigadora del Congreso argentino presentó un informe que profundiza la crisis política en torno al presidente Javier Milei, al concluir que utilizó su investidura para impulsar la criptomoneda Libra. Recordar este tema, un activo que se desplomó horas después de su lanzamiento y provocó pérdidas millonarias entre inversores dentro y fuera del país. Para mayores detalles, aquí la historia. El documento señala que la maniobra no habría sido posible sin la participación de su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien habría facilitado el acceso de empresarios del sector cripto a espacios oficiales del gobierno. El informe sostiene que existen elementos suficientes para considerar que se violó la ley de ética pública al promoverse un negocio privado desde la máxima autoridad del Estado. La publicación realizada por Milei el 14 de febrero, donde presentó a Libra como una herramienta para financiar proyectos productivos, generó un inmediato aumento en la demanda del activo, seguido de un desplome que afectó a miles de pequeños inversores. Aunque el mandatario retiró luego su apoyo y negó vínculos con el proyecto, la investigación parlamentaria afirma que mantuvo al menos 16 reuniones con los promotores de la criptomoneda. La comisión señala además que el caso no es aislado, recordando un episodio similar con la moneda digital vinculada a Keep Protocol en 2024. El informe, que también denuncia obstrucciones por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, recomienda al parlamentario evaluar si Milei incurrió en mal desempeño mientras avanzan investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos sobre una posible estafa de alcance internacional. Sumado al escándalo sobre la criptomoneda Libra, tenemos el caso Coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, que también salpica a los hermanos de Milei, exponiendo el deterioro institucional que atraviesa Argentina en un contexto marcado por una inflación persistente que golpea a los sectores más vulnerables. La Fiscalía citó a indagatoria al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y a otros exfuncionarios y empresarios, al considerar que existió un esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas para beneficio privado, entre ellos lo que reluce sobre la hermana del presidente Milei. Las acusaciones incluyen maniobras, por ejemplo, con medicamentos del programa Incluir Salud y vínculos con operadores ligados al poder político, mientras la defensa alega manipulación de audios que casualmente son los que vinculan el delito con el presidente. El caso avanza en medio de un clima económico adverso donde cada desvío de fondos públicos profundiza el impacto social y erosiona aún más la confianza de una ciudadanía afectada por el alza constante de precios. Por otra parte, podemos ver cómo el presidente argentino vende al país a poderes externos. Y es que el estrecho vínculo entre el gobierno de Javier Milei y antiguos ejecutivos de JP Morgan vuelve a generar cuestionamientos en Argentina tras admitir que el Tesoro de Estados Unidos resultó más favorecido en el reciente acuerdo financiero con Buenos Aires. Detrás de la operación, presentada como un rescate previo a los comicios, sobresale la presencia de figuras centrales del gabinete con años de trayectoria en el mayor banco privado de Estados Unidos. Entre ellas destacan el ministro de Economía Luis Caputo, su viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el actual canciller Pablo Quirino, todos protagonistas en la negociación del swap de $20.000 millones anunciado por Washington. La influencia del sector financiero se refleja también en la creciente presencia de JP Morgan en el país, marcada por la visita de su CEO global, Jamie Dimon, quien se reunió con Milei y su equipo en medio de gestiones para estructurar un nuevo préstamo destinado a la recompra de deuda y sumar otros $20.000 millones más a la deuda argentina. Analistas advierten que la composición del gabinete confirma una orientación abiertamente alineada con Wall Street y con los intereses del Ejecutivo estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía económica argentina. Tras estos escándalos que aumentan la desconfianza en la toma de decisiones del Ejecutivo, se suman también la destrucción de la economía del país, que continúa profundizándose con el encarecimiento del costo de vida, impulsado por la inflación y las reformas económicas que suman nuevos aumentos y golpean a los hogares. Vamos a ver esta historia.
Las tarifas de gas y electricidad registran una alza promedio del 3.8%, mientras que el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires aplicó un incremento cercano al 10%, llevando el pasaje mínimo a 500 pesos. A ello se suma el fuerte ajuste en los alquileres, que muestran una variación anual del 42.2%, lo que hace que un contrato de 600.000 pesos pase a superar los 853.000 pesos mensuales. El sistema de salud privado también se encarece con subas entre 2.1 y 2.8%, situando la cuota promedio por encima de los 183.000 pesos. Todo ocurre en un escenario de inflación en ascenso que podría acercarse al 3% en octubre, presionada por el aumento de alimentos, combustibles y servicios esenciales. El panorama mayorista tampoco ofrece alivio. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportó que los precios al por mayor se aceleraron a 3.7% en septiembre, el registro más alto desde marzo de 2024. Los bienes nacionales subieron 3.3% y los primarios 4%, traccionados por alzas en productos agropecuarios, refinados del petróleo y vehículos. La inflación minorista también mostró un repunte, elevándose al 2.1%. En paralelo, la crisis golpea con fuerza al aparato productivo. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, más de 16.000 empresas cerraron entre noviembre de 2023 y junio de 2025, afectadas por mayores costos de importación, caída de la demanda y apertura a productos extranjeros más baratos. Por su parte, la industria textil es una de las más perjudicadas. Incluso el precio de la carne vacuna, importante para la cultura del país, volvió a subir 2.8% en octubre, acumulando 37.5% en el año y más del 61% interanual.